El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Él les contestó: ¿no han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado. Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Bueno, hermanos, si nosotros siempre vamos atrás de nuestro Señor Jesucristo, si nosotros nunca nos apartamos de Él, siempre vamos a tener la experiencia de cómo el Señor Jesucristo nos defiende. Qué bonito es darse cuenta que Jesús defiende a sus discípulos. No los defiende simplemente porque sean sus amigos, ¿verdad?, sino que más bien el Señor subraya la bondad y también la verdad de su camino frente a la intransigencia y la cerrazón de los fariseos. Eso es lo que subraya nuestro Señor Jesucristo, la bondad y la verdad de ese camino, que es un camino que podríamos resumir en la palabra misericordia. Así que ahora a nosotros nos consuela mucho saber que Jesús nos defiende, porque todos nosotros tenemos muchos acusadores, ¿verdad? Hay muchos acusadores. Hay mucha gente intransigente a nuestro alrededor. Hay muchos que nos señalan con el dedo. Hay muchos que nos exhiben, ¿verdad? Y qué bonito saber que el Señor Jesucristo, frente a todos esos acusadores, siempre nos va a defender. Nos defiende, hermanos, porque remarca que ese camino que nos estamos siguiendo, ese camino que nosotros estamos siguiendo, es el camino de la misericordia. Eso es lo que en definitiva a nosotros también nos tiene que impactar, ¿verdad?
si uno sigue a nuestro Señor Jesucristo, si uno siempre está pendiente de sus pasos, si uno trata de entender lo que significa el reino de Dios, entonces no podemos andar por la vida acusando a los demás. No podemos andar por la vida condenando a los demás. No podemos andar con la vida despreciando a los demás. Y creo que uno de los signos que indican que estamos aprendiendo el camino de nuestro Señor Jesucristo consiste, hermanos, en sentir dolor de los errores de los demás. Cuando uno se apena de los errores de los demás, cuando uno siente dolor por los pecados de los demás, uno puede entender en esa experiencia que está llegando a nuestro corazón el reino de Dios. Pero si algo sabemos de la vida cristiana, si algo sabemos de la Biblia y también nos convertimos en acusadores de los demás, si tantito conocemos de la vida cristiana y nos hacemos inmisericordias e inflexibles al ver la vida de los demás, no estamos aprendiendo nada de Jesucristo, sino que más bien estamos aprendiendo de los fariseos, que así juzgaban, que así criticaban, que así condenaban, no en base a la misericordia, sino únicamente en base a la ley. Por eso vamos a tener presentes estas dos enseñanzas de la palabra de Dios, ¿verdad? Si vamos por el camino del Señor, siempre nos va a defender. Si nosotros vamos por el camino del Señor, siempre nos va a defender, aunque siempre encontremos acusadores, aunque siempre encontremos críticas, aunque incluso haya expresiones condenatorias de lo que nosotros tenemos que hacer, de lo que tenemos que decir y de lo que nos toca vivir. Estar seguros de que experimentaremos el consuelo porque el Señor en primera persona nos va a defender, como ahora lo descubrimos también en el Santo Evangelio. Y en segundo lugar, hermanos, aprender también el camino de la misericordia. Porque si nosotros vamos siguiendo a Jesucristo, eso también se tiene que ver, ¿verdad? Se tiene que ver que así también es nuestro juicio como el del Señor Jesús, ¿verdad? Que nuestra actitud frente a los demás es la misericordia y no la intransigencia como los fariseos. De tal manera que esa es la gracia que también hoy le pedimos al Señor en nuestra vida, ¿verdad? En vez de enojarnos, en vez de condenar, en vez de criticar los errores de los demás, que nos duela, darnos cuenta del pecado de los demás, que nos duela darnos cuenta que otras personas se van extraviando en el camino de la vida, que nos duela que otros hermanos se van separando del camino del Señor, para que vayamos a su encuentro, para que la misericordia permita que regresen las personas y para que esa mirada atenta de nuestro Señor Jesucristo, que también nosotros practiquemos, haga posible que muchos hermanos puedan encontrarse una vez más con el corazón del Señor. Yo les comparto estas dos enseñanzas para que nos mantengamos siempre en el camino del Señor, sabiendo que Él siempre vendrá en nuestra defensa y que vayamos por la vida no con esa mirada condenatoria como la de los fariseos, sino más bien con esa mirada atenta, respetuosa y misericordiosa como la de nuestro Señor Jesucristo.